Bueno chicos, el video que yo les había anunciado, para esta primera aproximación a la lógica, sugerida en la lectura del primer capítulo del libro de Coppi. Ya el lunes que viene vamos a compartir con ustedes, a partir de nuestro horario, en el aula virtual, cuáles son las dudas, cuáles fueron las sensaciones y pensamientos que se han producido a partir de la lectura de este capítulo 1. Yo en este video voy a puntualizar nociones que también considero que son fundamentales. En principio, yo les decía que la lógica es la gramática y la sintaxis natural de la matemática, es decir, que la matemática es una disciplina que trabaja a partir de ciertas definiciones y a partir de ciertos axiomas o afirmaciones que son consideradas verdaderas en un sentido amplio del concepto de verdad. A veces esas afirmaciones fundamentales se parecen a ciertas reglas de juego que se supone que no son contradictorias entre sí y desde las cuales va a ocurrir el juego. Entonces, la matemática establece con definiciones ciertos objetos, puede definir puntos, puede definir rectas, puede definir números, puede definir funciones, puede definir cierta estructura algebraica en la cual se supone que hay ciertos elementos que se pueden combinar entre sí a partir de ciertas operaciones. Esas operaciones pueden cumplir con ciertas leyes y la estructura algebraica a partir de todo esto adquiere una tonalidad especial. En definitiva, la matemática a partir de las definiciones y de los axiomas va a empezar a aplicar los principios lógicos elementales y que son elementales y fundamentales, desde los cuales va a hacer deducciones. Y cada una de esas deducciones, en el lenguaje matemático, se denomina teorema. Es decir, que un teorema es una afirmación que se puede demostrar a partir de las definiciones y de los postulados o axiomas desde los cuales se parte para poder empezar este desarrollo propiamente matemático y lógico. Cuando uno mira la estructura de un teorema, en el teorema se afirma algo, esa afirmación fundamental es la que tiene que ser demostrada, esa afirmación sería la tesis del teorema, y se cuenta para poder efectuar la demostración de esa tesis con todos los resultados que no supongan a la tesis que debe ser demostrada, sino que son los resultados anteriores, que además de estar presentes, algunos de ellos están explícitamente presentes en el enunciado del teorema, y estos enunciados explícitamente presentes en el enunciado del teorema, a partir de los cuales se va a querer deducir la tesis, son las hipótesis del teorema. Entonces, hay una distinción entre las hipótesis y la tesis. La tesis es lo que el teorema quiere demostrar. Para hacer la demostración necesito cosas, enunciados, afirmaciones precedentes. Algunas de estas afirmaciones están presentes directamente en el enunciado del teorema y son las hipótesis del teorema. El proceso demostrativo es un proceso en el cual
se va haciendo evidente lo que la tesis del teorema está afirmando. Por ejemplo, tomemos un teorema que conocemos y que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras vincula un triángulo, un cierto tipo de triángulo, que sería un triángulo rectángulo, con una igualdad, que es una igualdad algebraica, digamos. Si ustedes ya tienen en mente el teorema de Pitágoras afirma que hay una relación entre el lado más largo de un cierto tipo de triángulo que se denomina ambiguamente triángulo rectángulo, ¿no? En realidad sería triángulo de un ángulo recto. Sabemos que dos ángulos rectos no puede tener porque si no, no sería un triángulo, debido a que la suma de los ángulos interiores de un triángulo plano es dos rectos, 180 grados. Entonces, si ya tiene un ángulo de 90 grados, no puede tener otro ángulo de 90 grados, porque necesito con los otros dos ángulos que faltan sumar como 90 grados más. Entonces, se lo podría llamar triángulo con un ángulo de 90 grados. Para resumir, triángulo rectángulo. Ahí tenemos la figura imaginada por ustedes, cada uno puede imaginarse un triángulo rectángulo, y Pitágoras descubre que el cuadrado de la dimensión de la longitud, en este caso del lado más largo, que es el lado que se enfrenta al ángulo recto, que se llama hipotenusa, coincide con la suma de los cuadrados de los largos de los otros lados. Entonces, empezando por mí, y quizás sean varios más, a mí no me es para nada evidente, mirando un triángulo rectángulo, que esa igualdad se cumple. No estoy diciendo que no sea verdadera. Acá tenemos que hacer una disquisición entre el concepto de verdad y el concepto de certeza. El concepto de certeza está asociado a una seguridad que como sujetos que podemos conocer cosas, experimentamos cuando algo es evidente para nuestros sentidos y nuestra inteligencia. O sea que la certeza queda del lado del sujeto, es la seguridad intelectual que está sostenida en la evidencia de algo. La palabra evidente significa lo que es vidente, lo que está ante la vista, lo que está ante los ojos. Entonces, tenemos certeza cuando se presenta algo evidente. Entonces, lo que estoy diciendo es que seguramente para muchos no es evidente que mirando un triángulo rectángulo, yo enseguida me doy cuenta que si hago el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, eso va a coincidir con la suma de los cuadrados de los otros lados llamados, ustedes saben, catetos. No es evidente. Entonces, ¿qué ocurre? La hipótesis en este caso del teorema de Pitágoras sería el mismo teorema de Pitágoras, lo dice a partir del triángulo. La hipótesis sería directamente la figura, el triángulo rectángulo. Después uno nombra cada lado, A, B y C. El C en general se guarda para designar ese lado más largo, la hipotenusa, que se enfrenta siempre al ángulo recto. Entonces, esa es la hipótesis. La tesis enuncia esa igualdad algebraica. Sería, si C es el nombre del lado más largo de la hipotenusa, C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado, donde A y B designan a los otros dos lados. Lo que es evidente por sí mismo no necesita demostración, porque ya es evidente, con lo cual no necesito demostrarlo, porque ya lo tengo ante mi vista, ya sea sensible o intelectual. Lo que no es evidente necesita mostrarse de a poquito, demostrarse. Y entonces, ¿cómo opera una demostración? Una demostración siempre es un proceso transitivo. Imagínense que ustedes tienen que, digamos, cruzar un río muy ancho.
En ese río hay peces devoradores, hay peces como pirañas. Entonces, ustedes no pueden cruzar el río directamente, de una orilla a la orilla opuesta. Pero el río tiene la particularidad de que hay muchas piedras, muchas rocas, acumuladas, entremezcladas, dispersas entre el cauce del río. Entonces ustedes lo que sí pueden mirar es si hay algún camino imaginario y reconstruible a partir de la disposición de ciertas piedras, camino imaginario que al recorrerlo en la realidad a ustedes sí les permite llegar a la orilla opuesta. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es un saltito de una piedra a otra, eso lo pueden hacer. Les es evidente que pueden hacerlo. Quizás, bueno, a ver, se sentirán inseguros, temerán caerse, temerán no ser precisos cuando en el salto tienen que terminar apoyándose en la piedra siguiente, pero ustedes ya hicieron un cálculo mental de distancia y capacidad de salto y les es evidente que lo pueden hacer. Bueno, esto es algo parecido a lo que ocurre en una demostración. En una demostración, si bien no es evidente para nada que yo puedo ir de una orilla a la opuesta, que yo puedo ir de la figura geométrica triángulo-rectángulo a la igualdad algebraica que establece Pitágoras en su teorema, sí puedo a lo mejor comenzar por la hipótesis del triángulo-rectángulo y empezar a hacer deducciones lógicas a partir de esta figura, haciendo un camino, inventando una trayectoria, pero que no sea arbitraria, que esté fundada en cada paso desde el punto de vista lógico, que esté bien fundamentada, lógicamente hablando, de modo de desembocar en el último paso a la igualdad que establece el teorema de Pitágoras. Ese proceso consta de pequeños puentecitos y en cada puente yo puedo hacer el salto porque sí tengo evidencia. No tengo evidencia de un solo salto, de la hipótesis, la figura del triángulo rectángulo, a la igualdad pitagórica. Ahí no tengo evidencia, pero voy teniendo evidencia en cada salto. O sea, digamos, la idea sería, bueno, si tengo este triángulo, entonces se deduce, naturalmente, que tengo esto. Y de acá se deduce esto otro. Y de acá esto otro. Y la idea es poder construir una trayectoria que desemboque en la igualdad de Pitágoras. Esto es lo que uno hace en una demostración. Como para, digamos, pulir un poquito conceptos como teorema, hipótesis, tesis. ¿Y en qué consiste el proceso demostrativo? Es un proceso lógico. La transitividad de las evidencias parciales, en definitiva, convierte en evidente al paso directo de la hipótesis a la tesis. Esto es algo que yo quería añadir porque no está en el primer capítulo que ustedes tienen que leer, y sí me parece que es fundamental desde el punto de vista lógico, y por otro lado me parece fundamental porque es el trabajo natural de cualquier matemático. El matemático es aquel que tiene este contacto con la matemática, que no solamente entiende un teorema, sino que después empieza a adquirir la habilidad de hacer sus propias demostraciones, ¿sí? Y de descubrir que en definitiva la matemática es una gran construcción en donde no hay arbitrariedad, porque las cosas siempre tienen un fundamento, y que tengan un fundamento significa que tengan un fundamento racional y lógico ante el cual simplemente por usar la capacidad racional uno termina afirmando lo que ese fundamento exige y establece. Entonces, en ese sentido, la matemática hace justicia y honra esta capacidad de pensar y de entender con fundamentos que nosotros tenemos, y también honra la exigencia que nosotros tenemos de pedir fundamentos para entender de verdad
algo. En general no nos gusta aceptar cosas sin razón. Entonces, me parece que esto sí es muy importante porque tiene que ver con el lenguaje matemático y tiene que ver con el quehacer matemático. Entonces, en este sentido, yo ya, más allá de que yo haya hecho la licenciatura en matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y sea profesor de matemática en la universidad y sea matemático, tanto yo como cualquier persona que ha estudiado un profesorado de matemática, aunque no haya hecho la carrera de matemática, estudió el profesorado, es alguien que profesa la matemática, es alguien que tiene que testimoniar la matemática y desde su quehacer en el aula tiene que hacer transparente, tiene que hacer visible a la matemática en su espíritu, en su dinamismo natural, en su lógica esencial. La matemática no es un menú de opciones como un recetario para resolver cosas que a nadie les interesa. No es eso, aunque muchas veces la matemática se termina deformando y se termina desfigurando en eso. Pero creo que la idea es que cuando un chico los vea enseñar matemática, el chico capte, aunque sea un poquito, el espíritu más esencial de la matemática como tal, como disciplina científica. Es como cuando uno hablaría del espíritu de la matemática. Yo les voy a incluir para la lectura un artículo que justamente, un artículo que yo escribí en el año 2014 y que lo titulé El espíritu de la matemática. Es un artículo que, si bien lo escribí para el Departamento de Matemática de Ciencias Exactas, que se dedica al CBC, es también un artículo que escribí como matemático, pero también como filósofo. O sea, que van a tener un panorama más filosófico de la matemática, pero que me parece que creo que es necesario alguna vez tener una lectura de ese tipo. Y bueno, y espero que no solamente primero que les sea accesible la lectura y que les guste, que les resulte interesante al leerlo. Otra cosa que quiero decir, hablando de la lógica, porque ustedes van a ver que a lo largo del primer capítulo Coppi sobre todo se detiene en el terreno de las proposiciones como el significado de lo afirmado, si se quieren quedar con una idea básica es eso, el significado de lo afirmado o de lo negado, en definitiva, para simplificar, el significado de lo afirmado, más allá de que esa afirmación se pueda hacer desde el punto de vista lingüístico de maneras diferentes. Digamos, si yo tengo que decir, como lo pone en el ejemplo el mismo Coppi, que hoy, que no es el caso, pero que hoy es un día lluvioso, alguien que es francés y vive en París lo dice de una manera, y alguien que vive en Alemania lo dice de otra, y alguien que vive en Buenos Aires dice hoy llueve, o llueve directamente. Entonces, las tres oraciones, la oración que construiría el individuo francés, aquel que vive en Alemania y alguien que vive en Buenos Aires, seguramente son tres oraciones diferentes. De hecho, las palabras en francés en general no son palabras en el castellano. Las palabras en el castellano en general no son palabras ni en el idioma alemán ni en el idioma francés, aunque hay mucho más semejanza entre el francés y el castellano que entre el alemán y el castellano. Y además, en general, las palabras en alemán no son palabras del idioma francés. Por eso que, digamos, como estructuras lingüísticas son bien diferentes. La lingüística habla de oraciones. Hay tres oraciones diferentes, pero hay tres oraciones diferentes, porque están en tres idiomas diferentes, que sin embargo afirman lo mismo. Ese significado unívoco que está afirmado en las tres oraciones diferentes de cada uno de los tres idiomas es lo que se denomina proposición, es lo que la lógica extrae como el núcleo esencial de lo que se está diciendo. A la lógica le interesa qué se está diciendo, qué se está afirmando o qué se está negando, y no en qué idioma se lo hace, no en el modo en que se lo hace.
Entonces, esto primera observación. En segundo lugar, yo quiero mencionar los 3 principios lógicos sobre los cuales se asienta la lógica. El principio de identidad, que afirma que cada cosa es idéntica a sí misma. El principio de no contradicción, que afirma que no se puede negar y afirmar lo mismo de algo simultáneamente y en las mismas circunstancias. O sea, no puedo afirmar y negar, pretendiendo que tanto la afirmación como la negación sean verdaderas, cuando están referidas a lo mismo bajo las mismas circunstancias. Es decir, que si yo digo que hoy es miércoles, no puedo decir hoy no es miércoles, pretendiendo que las dos cosas, hoy es miércoles y hoy no es miércoles, sean ambas verdaderas. Si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. La negación tiene que ser falsa. Si uno afirma cierta proposición, la negación de esa proposición no puede tener el mismo valor de verdad que el valor de verdad que tiene la proposición. Los valores de verdad, en una lógica bivalente, que es la lógica tradicional en la cual nos movemos, son 2. Hay 2 valores de verdad, la verdad y la falsedad. O sea, si una proposición es verdadera, la negación de esa proposición no puede ser verdadera. Es decir, que no se puede afirmar y negar lo mismo en las mismas circunstancias respecto de lo mismo, con la intención de que esa afirmación y negación simultánea sean verdaderas las 2. Y por otro lado, el principio del tercero excluido, que lo que afirma es que una proposición o es verdadera o es falsa y está descartada una tercera, el tercero está excluido, una tercera alternativa. Y por último, digamos, para redondear un poco esta introducción, que complementa un poco la lectura del capítulo 1 del libro de Copy, yo me quería referir a un concepto que es muy importante en lógica, que es el concepto de necesidad, cuando algo es necesariamente lógico. Entonces, uno va a decir que algo es necesariamente lógico cuando al negarlo uno cae en una contradicción lógica, en un absurdo. Por ejemplo, alguien podría decir, 3 más 3 es 6, pero ¿podría ser otro número esa suma? Uno en general contesta que no. Y contesta que no porque el resultado de 3 más 3 no es un resultado puesto por decreto según el ánimo de quien hace la cuenta y según el día, si llueve o es muy soleado el día, sino que el resultado es 6 porque las leyes lógicas de la aritmética determinan que el resultado sea 6 necesariamente. Eso quiere decir que no puede haber otro resultado. Necesariamente desde el punto de vista lógico, 3 más 3 es 6, porque suponer que no es 6 implica contradecir las leyes aritméticas más elementales. O sea que estamos hablando de la necesidad lógica como de una necesidad absoluta. Algo es necesariamente lógico, algo es necesariamente verdadero, desde el punto de vista lógico, cuando al negarlo yo caigo en una contradicción lógica, es decir, en un absurdo. Y lo absurdo desde el punto de vista lógico es algo que no puede ser concebido, que no puede ser pensado con ningún sentido, con ningún sentido. Si yo estoy pensando que un cuadrado puede tener 5 ángulos, eso es una contradicción lógica, porque una figura de 4 lados no puede tener 5 ángulos. En el concepto de cuadrado ya está incluida la exigencia de que haya 4 ángulos, ni más ni menos que 4. Necesariamente desde el punto de vista lógico va a tener que tener 4 ángulos, y no un número diferente a 4. Esto es la necesidad lógica. La otra necesidad es la necesidad hipotética, que en general se manifiesta en la naturaleza, que es la relación que hay entre la causa y el efecto. Si yo arrojo una piedra en nuestro planeta, la arrojo hacia arriba, en algún momento esa piedra va a caer. Necesariamente, el lanzamiento de la piedra hacia arriba va a estar secuenciado en en una ganancia de altura que va a tener un máximo
y después va a haber una caída. Necesariamente, uno dice, una vez que sube, va a bajar por el efecto de la ley gravitatoria. Ahora, podemos imaginar un mundo donde no exista la ley de la gravedad, donde no exista la atracción gravitatoria. De hecho, en la Luna, donde la atracción gravitatoria es la sexta parte de la atracción gravitatoria terrestre, uno en general no cae, sino que va como flotando. Con lo cual, es cierto que el enlace entre la causa y su efecto es un enlace necesario, pero es un enlace necesario referido a la configuración natural de ese espacio de realidad, de esa región de realidad. En nuestro planeta es necesario que si uno calienta el agua a 100 grados, el agua se evapora. Pero podríamos pensar en un mundo donde no haya agua o donde no exista la evaporación porque no existe a lo mejor la presión atmosférica que es necesaria para que con la temperatura a 100 grados ambas cosas, ambos factores se combinen y den lugar a la evaporación del agua. Es una necesidad hipotética, pero no absoluta como la necesidad lógica. Es decir, yo puedo pensar en otro tipo de enlaces entre la temperatura y el agua que me permiten imaginar que no se evapore cambiando ciertos factores de la realidad natural. En cambio, no puedo pensar un cuadrado con 5 ángulos. ¿Ven la diferencia de necesidades? Necesidad absoluta, necesidad hipotética. Y por último, quería referirme a qué se llama condición suficiente y a qué se llama condición necesaria. Vamos a decir que A es condición suficiente de B cuando ante la presencia de A ocurre B. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de pan, si la condición A es tengo un trozo de pan, entonces necesariamente tengo harina, porque estamos hablando del pan común. Si tengo un trozo de pan, seguro que en particular tengo un trozo de harina. Harina con otras cosas, con una cocción determinada, que configuran el pan. Entonces, A es condición suficiente de B si ante la presencia de A sucede B. Y vamos a definir la otra condición, la condición necesaria. Diremos que A es condición necesaria de B si al ocurrir B, entonces ocurre A. Pero se lo voy a decir de otra manera. A es condición necesaria de B si al no estar A, no puede estar B. Es decir, si yo tengo pan, tengo harina en particular. Ahora, si yo tengo un paquete de harina en la heladera, o tengo un paquete de harina en la alacena, hay gente que guarda el azúcar y la harina en la heladera, no es mi caso. No necesariamente eso alcanza para decir tengo pan. Tengo un paquete de harina en la alacena, pero eso no quiere decir que tenga pan. Fíjense, pan es condición suficiente de harina. Harina es condición necesaria de pan, pero no es condición suficiente, porque si tengo harina no quiere decir que ya alcance para tener pan. Puedo tener solamente el paquete de harina. Ahora, lo que es cierto es que si tengo pan, tengo harina, porque si no tengo harina no puedo tener pan. Si no está A, no puede estar B, cuando A es condición necesaria de B. Esto era lo que les quería contar. Me parece que esto se va acoplando con la lectura del capítulo 1 y creo que son conceptos fundamentales que van dando cuenta de un horizonte de nociones que son muy importantes para estudiar matemática, para estudiar ciencias en general y para estudiar matemática en particular. Bueno, espero que nos sigamos conectando. El lunes en la hora nuestra nos vamos a conectar para que me cuenten cómo fue la lectura, cómo fue este video, cuáles son las impresiones que tienen, las primeras impresiones de la materia, de los videos, de esta modalidad, de lo que fuere. Así que con mucha confianza los invito siempre a preguntar, a consultar y nos estamos viendo muy pronto. Gracias.